La palabra de Dios está en Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 22 y después paso al capítulo 10, versículos 11 al 18. La palabra de Dios dice así: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia prometida ahora que Él ha muerto, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Capítulo 10, versículo 11. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Tal vez el título del tema de hoy te parezca algo extraño, o tal vez no tanto, pero cuando hablamos de la palabra sangre, como se repite aquí muchas veces en estos textos, podemos pensar en muchas cosas, y ya que esta palabra se puede ver en muchos sentidos, y la más común es que la pensemos en un sentido negativo, y relacionemos la palabra sangre con la idea de muerte, y escuchamos frases como: su sangre será sobre su cabeza, o sus manos están llenas de sangre, derramarán sangre, y cosas así. Pero en realidad, este tema de la sangre es necesario que lo entendamos, que lo escuchemos, para aprender una de las enseñanzas que es el centro de la vida cristiana. Y este es el tema de la expiación de Cristo. La palabra expiación significa que Cristo no solamente fue el sacerdote, como que fue el mediador entre Dios y nosotros por causa de nuestros pecados, sino que también Jesús fue el sacrificio ofrecido por nuestros pecados. Esto es lo que el escritor de Hebreos trata de decirnos aquí, que Jesús no solo es sacerdote, sino también es el único sacrificio ofrecido a Dios. Hoy veremos tres cosas. Número 1, el problema humano. Número 2, la sangre de Jesús. Número 3, un cambio de vida. Primero, el problema humano. ¿A qué me refiero con el problema humano? El capítulo 9 de Hebreos parece que sigue repitiendo las mismas cosas acerca de los sacerdotes del Antiguo Testamento, acerca de cómo ellos servían en el tabernáculo o en un santuario terrenal, ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, pero en este capítulo 9 y 10, el autor de Hebreos introduce un elemento que debemos observar con detenimiento, porque este es el tema de hoy y tiene que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver contigo y conmigo. Y este elemento que introduce aquí es la palabra conciencia. Conciencia. En Hebreos 9:9 dice: esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Esta es una palabra muy significativa.
ya que la conciencia del hombre es como el termómetro de su sensibilidad en relación a su conducta o de las cosas que hace o no hace en su vida. Mira cómo dice aquí que en el Antiguo Testamento la gente venía con una conciencia culpable y traían ofrendas, el pueblo traía sacrificios a Dios por medio de un sacerdote, pero también dice que estas ofrendas y sacrificios no calmaban del todo o completamente o no tranquilizaban su conciencia. Porque dice el versículo 14, las ofrendas y los sacrificios que ellos ofrecen no tienen poder. Y luego dice, por la sangre de Cristo, quien se ofreció en sacrificio, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que desde los tiempos antiguos, desde los tiempos del Antiguo Testamento, hay un problema humano, hay un problema en ti y en mí. Y este es acerca de cómo calmar nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia otra vez? Bueno, es difícil explicar este término, pero la conciencia es algo que está dentro de nosotros, que nos acusa nuestras acciones cuando obviamente hacemos las cosas mal o incorrectas. Un niño pequeño llega al punto, 2, 3 años tal vez, en que empieza a desarrollar su autoconciencia y sabe ya lo que está bien y lo que está mal. Este problema de la conciencia se vuelve un problema más serio cuando se relaciona con el asunto de la culpa, con el sentimiento de culpa. Y en verdad es un problema serio en las personas. El sentimiento de culpa es algo que está siempre con nosotros. Un sentimiento de culpa es la sensación interna de haber hecho algo malo, o de ser una mala persona, o de habernos equivocado en algo, de haber faltado un mandamiento o una regla, y ahí está siempre. Y viene y se va, viene y se va. Y algo peor, creemos que por esa culpa merecemos un castigo. Entonces, este es un problema porque también tener un sentimiento de culpa trae con frecuencia, o la culpa está acompañada de otras emociones dolorosas como la tristeza, la angustia, la frustración, remordimiento, la vergüenza y cosas así. Y entonces sentimos culpa por ejemplo, algo que hicimos o no hicimos en el pasado, algo que hiciste cuando eras niño o cuando eras un joven. Y te acuerdas, cuando yo era un niño o cuando yo era un joven hice esto o hice aquello. O algo que no estamos haciendo en el presente o que estamos haciendo en el presente. Y dices algo así como, debo hacer esto o esto otro. Y nos sentimos con culpa porque lo hacemos o no lo hacemos. O algo incluso que vamos a hacer en el futuro. Y si no hago esto o si lo hago, en fin. Todo el tiempo estamos inclinados a sentirnos culpables. Es un problema humano. Y te pregunto, ¿te sientes culpable por algo que hiciste hace años en el pasado en tu vida? O otra manera de hacer la pregunta, ¿tienes culpa por algo que estás haciendo en el presente? Realmente es muy doloroso este sentimiento, o seguir con este sentimiento constante que viene y se va. Viene y se va, y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Vamos al punto número 2. La sangre de Cristo. Cuando la Biblia aquí en Hebreos habla de la sangre de Cristo y la menciona varias veces, en Hebreos 9 y 10, está diciendo que nos da la solución al problema de la culpa. Como te dije al principio, desde los tiempos antiguos el tema de la sangre tiene varias connotaciones. Es un símbolo de muerte, pero también es un símbolo de vida. Mira cómo comienza esta parte de Hebreos 9 cuando dice, Cristo, por el contrario, y luego menciona varias veces el tema de la sangre en el versículo 12, no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y luego en el versículo 13, la sangre de machos cabríos y de toros, y en el 14, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si te fijas bien, en este texto hay sangre por todos lados, por todas partes. Pero la palabra
sangre, y por cierto se menciona unas 12 veces en este capítulo, no tanto se relaciona con la muerte, aunque lo es en cierto sentido, pero en realidad el mensaje de Hebreos 9 dice que la sangre se relaciona con la vida o representa la vida, porque no hay vida sin sangre. Es posible que también pienses que este tema de la sangre en la Biblia o en el mensaje cristiano sea algo extraño, sea algo primitivo de religiones antiguas y cosas así, que ofrecían sangre a sus dioses para aplacar la ira de sus dioses. Pero en realidad, Hebreos 9 y 10 y toda la Biblia nos dice que este es el centro del mensaje de la Biblia. El tema de la sangre de Jesús es el centro de la vida cristiana. El versículo 12 por eso dice, lo leo, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote, versículo 11, de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, dice el 12, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Mira cómo dice aquí que Cristo, al decir que Jesús se presenta con su propia sangre, hizo posible un rescate eterno, nos está diciendo que Cristo Jesús se presentó a sí mismo como sacrificio para darnos la vida. Los lectores de Hebreos originales de esta carta estaban muy familiarizados con los rituales acerca de ofrendas, sacrificios que tenían que ser presentados. Había un día llamado Día de la Expiación, en donde se sacrificaba un cordero. Ese cordero simbólicamente el sacerdote derramaba los pecados del pueblo, mataba al cordero y todo ello, todos sabían que no había perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y cuando Jesús vino, Él sabía muy bien cuál era el propósito de Dios para su vida. Él se dio cuenta que todas las escrituras del Antiguo Testamento, todos esos sacrificios de sangre para el perdón de los pecados, lo señalaban a Él. Y que todas las expectativas de todas esas cosas tendrían su cumplimiento en Jesús. Y así fue. Cuando en el Nuevo Testamento, en las primeras veces que Jesús se muestra y comienza su ministerio, dice que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, le dijo a sus discípulos en Juan 1:29, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta lo que Jesús hizo? ¿Te das cuenta a qué vino Jesús? Jesús es el Cordero, es el cumplimiento del Cordero del día de la expiación. Y cuando fue a la cruz, fue golpeado, estaba ensangrentado, al final lo mataron derramando su sangre. Jesús es el Cordero que siempre se anunció en el día de la expiación desde el Antiguo Testamento. Y todo esto aconteció para aliviar tu culpa, para limpiar tu conciencia. Y por eso la pregunta aquí es, ¿crees que Jesús es el Cordero de Dios que derramó su sangre por ti? Pero hay algo más en lo que debes estar seguro. Punto 3, un cambio de vida. En tercero, también debemos ver en ese texto que aquí hay un gran resultado. El saber y entender esta enseñanza contenida aquí en Hebreos 9 y 10. Hay una historia al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra terminó y la Alemania nazi perdió la guerra y fue derrotada, hubo un juicio a los nazis principales de Alemania, a los jefes, a los generales, en una ciudad de Alemania llamada Nuremberg, el famoso juicio de Nuremberg. Y solo un nazi de todos los que fueron enjuiciados, solo uno admitió su culpabilidad. Su nombre fue Albert Speer. Albert Speer, al admitir su culpabilidad, fue sentenciado a 20 años de prisión y después de 20 años, cuando salió libre, le hicieron esta pregunta, ¿ya cumpliste tu sentencia?
¿Estás expiado de tu culpa? ¿Estás libre del peso de tu culpa? Y se dice que él respondió, no hay ningún castigo que pueda recibir para perdonar lo que yo le he hecho a este mundo. Pero Albert Speers estaba equivocado, porque sí lo hay. En verdad, sí hay un castigo que alguien pueda recibir para perdonar lo que hemos hecho en este mundo. Y esta es la sangre de Cristo. Y esto cambia toda tu vida. En verdad cambia tu vida. Mira con atención lo que dice Hebreos 9:14. Leo. Cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. Y mira este otro texto en Hebreos 10:14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Nota bien lo que estamos leyendo aquí. Aquí dice que la sangre de Jesús ya cambia tu vida y es poderosa para que ahora tengamos tú y yo una conciencia purificada, es decir, una conciencia limpia. Y el sacrificio de Jesús nos ha hecho perfectos, es decir, ya no tenemos culpa, ninguna culpa ante Dios, porque Él nos está santificando aun cuando somos pecadores. Nota también que aquí dice que la sangre de Jesús no solo purifica nuestra conciencia de las obras malas que llevan a la muerte, sino también esto se refiere a que la sangre de Jesús purifica nuestras conciencias de las obras buenas que tú quieres hacer y que siempre quieres estar haciendo para ya no sentirte culpable ante Dios. Aquí dice que Jesús limpia tu conciencia de ese esfuerzo de obras que también te llevan a la muerte. Es decir, ya no es necesario que digas cosas como, bueno, es que yo tengo que ayudar a los demás para pagar mi culpa, o yo tengo que hacer esto bueno para pagar mi culpa. No es necesario ya. Por eso, cuando definimos qué es un cristiano es alguien que sabe que Jesús es su Salvador, tanto de sus obras malas como de sus obras buenas con las que quiere ser salvado por Dios. Y por eso al final de estos capítulos de Hebreos 10, 17 y 18, termina diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. Y otra vez te vuelvo a hacer la pregunta, ¿crees que Jesús murió por ti para quitar tu culpa completamente y limpiar tu conciencia totalmente? ¿En verdad lo crees así? Termino con un himno antiguo. Este himno fue escrito en 1876 por un pastor llamado Robert Lowry, llamado Solo de Jesús la sangre. Y cuando Robert Lowry lo publicó por primera vez en 1876, citó Hebreos 9:22, que dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y estaba la cita debajo del título. Y este himno desarrolla esta idea precisamente, afirmando repetidamente que solo de Jesús la sangre es la que nos purifica. Cito, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Veo para mí salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Oremos. Nuestro Dios y Señor, nuestro Dios, cuando en verdad nos conocemos tal como somos, Señor, y tú sabes bien que muchas veces durante nuestra vida tenemos una conciencia intranquila. Nos ataca la culpa continuamente y no encontramos un reposo, un descanso verdadero. Pero te damos gracias por el poder de la sangre de Cristo. Señor, enséñanos a entender el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Enséñanos a confiar en Jesús siempre. Él, Jesús, ya ha purificado nuestra conciencia. A ti, Señor, te damos la gloria, la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.